bonito, como para entrar en tema y tratar de entender algunas cosas que nos pasan diariamente o que nos pasan en nuestra vida diaria y que no nos damos cuenta, pero que están visualizados a través de los fenómenos físicos. En la unidad número 1 vamos a ver carga eléctrica y campo eléctrico. Veamos de qué se trata esto. Recuerden que nosotros hasta ahora, los objetos que veníamos viendo, teníamos una macrovisión de esos objetos. ¿Qué significa tener una macrovisión? Una visión grande. La interacción que veíamos entre los cuerpos eran todos cuerpos grandes, ¿no? Autos, bicicletas, personas, planetas, todo eso estudiábamos en la física clásica. Y ahí habíamos visto cómo cada uno de esos objetos que interaccionaban estaban influenciados, digamos, por fuerza de gravitación, y esa fuerza de gravitación producía una aceleración o una velocidad en esos automóviles. Y básicamente la aceleración de la gravedad, por ejemplo, con respecto al planeta Tierra. De la misma forma, si nosotros tenemos una visión microscópica de los objetos que conocemos, que nos rodean, nosotros sabemos que todos los objetos están formados por átomos. Y cada uno de esos átomos está compuesto por un núcleo que está rodeado por una nube de electrones. Y en el núcleo tenemos los protones y los neutrones. Entonces también la interacción que existe entre los electrones y los protones, también es debido, digamos, a esas interacciones, también son debidos a fuerzas o a aceleraciones, así como veíamos la fuerza de Newton, o como veíamos la fuerza de las 3 leyes de Newton, o de la aceleración de las leyes de Newton. Acá a nivel microscópico también vamos a tener interacciones entre esas partículas microscópicas que también lo vamos a poder observar como si fueran fuerzas o aceleraciones, solamente que a nivel microscópico más chiquito, o a nivel atómico, para llamarlo de otra forma. Entonces, por ejemplo, las fuerzas que mantienen los electrones que están girando alrededor del núcleo se debe a una fuerza eléctrica, una fuerza que está actuando entre esas cargas positivas que están en el núcleo del átomo y las cargas negativas que tienen los electrones que están girando alrededor del núcleo. Esos electrones se mantienen en sus órbitas alrededor del núcleo gracias a una fuerza de atracción que existe entre las cargas positivas y las cargas negativas. En definitiva, lo que queremos hacer notar por ahora, que también en esta interacción de objetos o de cargas eléctricas también tenemos magnitudes físicas como la fuerza, solamente que estas fuerzas que vamos a tener son fuerzas debido a las cargas eléctricas. Por lo tanto, la fuerza también será una fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica, debido a la interacción de las cargas, es lo que conocemos como la ley de Coulomb. Es como lo que conocemos como la ley de Coulomb. Y en la próxima presentación vamos a ver cómo vamos a determinar esa fuerza de interacción entre dos cargas eléctricas, y vamos a ver analíticamente cómo podemos expresar esa fuerza eléctrica. También tenemos que decir que estas interacciones de las cargas, las tenemos en cuenta como si esas cargas estuvieran de forma estática. Por eso esta parte, o la primera parte que vamos a estudiar, se llama electrostática. Estudiamos como si esas cargas no tuvieran velocidad, estuvieran en un punto determinado, y observamos cuáles son las interacciones que se producen entre ellos. Más adelante vamos a ver cuando estas cargas tienen una determinada
relacionando las leyes de la electrostática y las leyes del magnetismo, vamos a poder establecer las leyes del electromagnetismo, y que nos van a hacer entender también, por ejemplo, la naturaleza de la luz. Bueno, acá tenemos la definición de la palabra eléctrica, que deriva del vocablo griego electrón, que significa ámbar. ¿Y por qué tomaban el ámbar? Porque los griegos en la antigüedad se dieron cuenta que cuando frotaban el ámbar contra una lana, producía la atracción de otros objetos, que ya lo vamos a ver cómo se produce esa atracción. Entonces, por eso, de esa forma, digamos, definimos todos los fenómenos, digamos, con esta palabra de acá en adelante. Me parece que seguía acá está. Esto seguramente es lo que nos ha pasado muchas veces en la vida. Me imagino que, o espero que les haya pasado también a ustedes. Siempre no está mal una descarga eléctrica estática. ¿Alguna vez le ha agarrado la estática o le ha saltado una chispa cuando fueron a agarrar la puerta para abrir la calle, o agarrar algún fenómeno o algún objeto metálico? ¿Les ha pasado? Sí. Sí. Esa es la actitud, muy bien. Nunca está de más una buena descarga estática. Un buen estímulo. Exactamente. Cuando nos estamos durmiendo, nos tenemos que meter una carga estática como para despertarnos. Vamos a ver qué es lo que pasa o por qué se produce esa descarga eléctrica o esa descarga estática. Vamos a hacer 3 sencillos experimentos. Observen que tenemos 2 varillas de plástico que simplemente cuando nosotros juntamos dos varillas de plástico, no tienen ningún tipo de interacción entre ellas. Pero si a esas varillas de plástico nosotros las frotamos en un paño de piel animal, si la frotamos en un paño de piel y después la queremos enfrentar o las enfrentamos, vemos que estas se rechazan. O sea que ha pasado algo cuando nosotros las hemos frotado en la piel. Cuando nosotros la hemos frotado en la piel, ha ocurrido un fenómeno que es el que tratamos de entender, porque después cuando queremos enfrentamos las varillas y las juntamos, vemos que no las podemos juntar, así como los imanes. No las podemos juntar, sino que se repelen. Estas se repelen. De la misma forma, si tenemos 2 varillas de vidrio, si las juntamos, pues no pasa nada, las juntamos y no hay ningún tipo de interacción entre ellas. Pero si a estas varillas de vidrio nosotros las frotamos en un paño de seda, también después observamos que cuando queremos juntarlas o las enfrentamos, se produce también una fuerza de repulsión entre ellas. No las podemos juntar, o las acercamos unas a la otra y la otra se aleja. De la misma forma que pasaba antes. Acá también observen. ¿Ven el mouse ahí? A ver acá. ¿Ven el mouse ahí? ¿El puntero? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Observen acá que la dirección del vector nos está indicando que se está desplazando acá hacia la izquierda, ¿no? Por eso decimos que esta varilla de plástico se ve rechazada por la que tenemos en la mano. De la misma forma acá, el vector acá que tiene también es hacia la izquierda, por lo tanto indica que cuando nosotros acercamos al que tenemos en la mano, el que está suspendido acá en estos hilos, el que está suspendido se mueve hacia la izquierda como rechazándolo al que tenemos en la mano. Es como que existe una fuerza de repulsión entre estos 2 elementos. Ahora también, si nosotros hacemos interactuar a la varilla de plástico y a la varilla
a la varilla de plástico que la frotamos con la piel y a la varilla de vidrio que la frotamos con la seda, observamos que se produce un fenómeno de atracción. Se produce un fenómeno de atracción. Las dos, la varilla de plástico es atraída por la varilla de vidrio y viceversa. Por eso acá observen cómo el sentido de los vectores está en sentido contrario. Y también observamos lo mismo cuando acercamos el paño de vidrio, el paño de seda con el que habíamos frotado, lo acercamos al vidrio y también se atraen, o con el trozo de piel que habíamos frotado el plástico y lo ponemos junto al plástico, también se ven atraídos. Entonces, evidentemente, si nosotros observamos esto, ¿qué es lo que podemos inferir o qué es lo que podríamos deducir sin saber nada todavía de las cargas eléctricas? Que en una situación determinada los objetos se repelen, como en los dos primeros ejemplos, se repelen, pero si los hago interactuar con otro tipo de objeto o entre esos objetos que antes repelientes son de diferentes materiales, vemos que se atraen, Entonces acá donde nosotros inferimos, a ver, creo que, bueno, acá está el resumen, digamos, de los tres ejemplos esos que vimos. Entonces, ¿qué vamos a inferir nosotros? Que se ha producido un fenómeno cuando nosotros frotamos el plástico y el vidrio en la piel y en el paño de seda, ¿qué es lo que queremos determinar? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se produce ese fenómeno de atracción o de repulsión después de haber frotado cada una de esas piezas? Entonces podemos inferir que se le ha transferido en el momento en que nosotros frotamos cada uno de esos elementos, de cada uno de esas piel y del paño, se le ha transferido algo que después de haberlo frotado produce otra situación u otra interacción con cada uno de ellos. Y lo que vamos a decir a continuación, Benjamin Franklin sugirió llamar a estas clases, digamos, de fenómenos que se producían o esa materia, digamos, por llamarlo de una forma, que estábamos transfiriendo, en realidad le llamamos carga negativa y carga positiva respectivamente. Entonces, si nosotros sugerimos que lo que se transfiere son cargas negativas y cargas positivas, también podríamos inferir que la varilla de plástico y la de seda tienen carga negativa, en tanto que la varilla de vidrio y la piel tienen carga positiva. Y ya vamos a ver por qué. Y también podemos determinar o definir que cuando estos elementos tienen cargas del mismo signo, se repelen. Cuando tenemos dos elementos que están cargados positivamente, se repelen, o cuando tenemos dos elementos cargados negativamente, se repelen. Por eso decimos que cuando dos objetos tienen cargas del mismo signo, se repelen. Y cuando tienen signos distintos, se atraen. Creo que teníamos acá una super presentación. A ver. Esperen un cachito. Ajá. La tenemos en la super presentación. Esperen un momentito, por favor, que lo estoy buscando. Acá. Presentaciones.
físico. ¿Pueden observar ahí la pantalla? ¿Están viendo la pantalla que estoy mostrando ahí, que es un explorador? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bro. Esa es la actitud, muy bien. Vamos a ver este fenómeno también de la electrostática. Cuando tenemos el clásico pullover con el globo. Cada vez que nosotros frotamos un globo en un pullover, también este se carga eléctricamente, y después por eso cuando lo pasamos, por ejemplo, por el cabello, podemos ver cómo interactúa el globo o las cargas eléctricas con las cargas eléctricas del cabello. Vamos a ver acá, ¿qué es lo primero que hacemos? Acercamos el globo y lo frotamos acá con el pullover. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que las cargas eléctricas negativas, a ver, antes de decir algo más, tenemos que recordar lo siguiente. Me imagino que ya lo vieron en química, pero es una excelente oportunidad para recordar. Recuerden que los elementos de la naturaleza, y dijimos que están compuestos por átomos, todos se encuentran en condición estable. ¿Qué significa que están en condición estable? Que su carga total acumulada neta es igual a cero. ¿Y eso qué significa? Que tienen cargas eléctricas, pero que la cantidad de electrones y la cantidad de protones que tienen los cuerpos son iguales. Por eso se cancelan unos con otros y decimos que en este caso el pullover tiene una carga eléctrica neta, o sea, la sumatoria algebraica, la carga neta es igual a cero, porque la cantidad de electrones que tenemos es igual a la cantidad de protones. De la misma forma lo podemos observar en el globo. Observamos acá en el globo que tiene 4 protones y 4 electrones. Por lo tanto, la carga eléctrica neta que está encerrada, digamos, en el globo es igual a cero, porque es una sumatoria algebraica entre las cargas negativas y positivas. Y acá también tenemos la pared, acá esta es una pared de material, digamos, donde también podemos observar donde en su condición neutra la cantidad de electrones que de protones. Bien. Entonces, recordando esto, volvemos a traer el globo hacia el pullover y lo empezamos a frotar. Y observen cómo los electrones del pullover se empiezan a desplazar hacia el globo. Entonces, si yo saco el globo, me han quedado acumulados de ese lado, me han quedado acumulados un montón de electrones. Entonces ahora la carga neta de cada uno de ellos ha cambiado. ¿Y por qué decimos que ha cambiado? Porque en el pullover ahora observen que la mayoría de las cargas eléctricas que tengo son positivas. Por lo tanto, ahora cuando yo haga la sumatoria algebraica de las cargas negativas y positivas, la carga neta
que va a tener el pullover va a ser positiva, porque tengo mucho más protones que electrones. De la misma forma, inversamente, el globo. Observen que por la frotación, hemos acumulado, hemos transferido esos electrones que tenía el pullover, lo hemos transferido a la superficie del globo. Por lo tanto, la carga neta que tiene el globo ahora es negativa. ¿Por qué? Porque la cantidad de electrones que tiene el globo es mucho mayor que la cantidad de protones positivos que tenemos. Ahí yo lo estoy teniendo el globo, digamos, a la fuerza, no lo estoy soltando. Pero ahora lo voy a soltar y vamos a observar qué es lo que pasa. Si yo lo suelto al globo, se va a ver atraído por el pullover. ¿Y por qué se ve atraído por el pullover? Que sería la pregunta. Y pues porque acá en definitiva tenemos un objeto que está cargado negativamente y acá en definitiva el pullover es un cuerpo cargado positivamente si nosotros lo vemos desde la óptica de su carga neta. Por lo tanto acá voy a tener un cuerpo negativo y el pullover un cuerpo positivo. Y nosotros ya vimos, cuando vimos las experiencias con el vidrio y la seda, que dos cuerpos que tienen distintos signos se atraen. Por eso es que el globo se ve atraído, luego de la frotación, se ve atraído perdón, se ve atraído por el pullover. Porque al tener cargas netas diferentes, pues podemos observar el fenómeno de atracción entre las cargas negativas y las cargas positivas. Ahora bien, veamos qué pasa cuando al globo lo acercamos a la pared. Observen qué pasa con los electrones de la pared. Observen qué pasa con los electrones de la pared. ¿Perdón? ¿Se repelen o no? Se alejan. Exactamente. Se repelen porque recuerden que la carga neta del globo es negativa. Por lo tanto, si nosotros estamos acercando un cuerpo totalmente negativo, se van a ver repelidos los electrones con los que están compuestos la pared. Por eso es que vemos cómo se produce ese desplazamiento de los electrones en la pared. Vemos cómo se produce ese fenómeno de atracción en la pared. Y también podemos decir que ahí lo he soltado el globo y observen cómo el globo se ha quedado ahí, no se vuelve, digamos, de nuevo hacia el pullover o a su posición original. ¿Y esto es por qué? Porque como los electrones que estamos desplazando acá, esta parte externa de la pared queda con mayoría de cargas positivas. Por lo tanto, acá se van a ver atraídos por las cargas negativas netas del globo. A ver si lo podemos dibujar acá. Me mandé lo macano. Quería dibujar. Veamos acá. Acá vamos a tener una fuerza. Vamos a tener una fuerza de repulsión entre los electrones, pero también vamos a tener una fuerza de atracción en el lado externo de la pared, Estos electrones se van a desplazar debido a que estamos acercando electrones, pero también el globo se va a quedar pegado a la pared porque todas estas cargas negativas del globo se ven atraídas por estas cargas positivas que quedan solas acá en el extremo exterior, digamos, de la pared. Bien. Profe, una pregunta. Sí.
Si utilizamos otros elementos para frotar, como en el caso de la piel y las varillas de plástico, ¿cómo sabemos cuál tiene carga positiva y carga negativa en la vida real? Si se podría decir. Bien, ya lo vamos a observar dentro de un ratito lo vamos a observar. ¿Por qué? Porque eso depende de cada tipo de material. ¿Y por qué decimos que depende de cada tipo de material? Porque ustedes observen que, recuerden que la tabla periódica de los elementos, que son todos los elementos conocidos en la Tierra, en la tabla periódica están separados por una clasificación en particular, y una de esas clasificaciones por las que se separa la tabla periódica es el número atómico. El número atómico. ¿Qué significa el número atómico? La cantidad de protones que tiene el núcleo. La cantidad de protones que tiene el núcleo. Y en estado neutro nosotros sabemos que la cantidad de protones tiene que ser igual a la cantidad de electrones que están girando alrededor del núcleo. Y de acuerdo a esa clasificación, nosotros a los materiales eléctricamente, por decirlo, la clasificación eléctrica de esos materiales de la tabla periódica, ¿cómo lo vamos a distinguir? En materiales conductores de la electricidad, en materiales aislantes de la electricidad o no conductores, y en semiconductores. Cuando veamos un poquito más adelante las propiedades de esos materiales, nos vamos a dar cuenta cuáles son los materiales en realidad que pueden ceder esos electrones, y cuáles es más difícil que cedan esos electrones. Quería ver si no teníamos otra presentación acá. Falta la de John Travolta. Ahora veamos. Esta página se las recomiendo. PET Colorado. Acá tenemos todas las simulaciones, que es la que utilizamos para ver. Acá lo tenemos a John Travolta. ¿Lo ubican a John Travolta? Sí, pero sí, así. Algo. John Travolta es un actor estadounidense, que es el que filmó Fiebre de Sábado por la Noche, exactamente. Bueno, y ahí se hizo famoso, etcétera, y se hizo famoso por el baile. Bueno, acá también lo vamos a hacer bailar a John Travolta. ¿Y de qué forma? ¿Qué es lo que nos ocurre cuando nosotros tocamos la perilla de la puerta? Nosotros acá observen que cuando nosotros frotamos nuestros zapatos con el piso, acá en este caso es una alfombra, digamos, en realidad lo que estamos haciendo es transferir los electrones de la alfombra, digamos, hacer una transferencia de esos electrones a nuestro cuerpo. Entonces nosotros de alguna forma quedamos con una carga neta negativa. Y esos electrones, a medida que se van cargando, digamos, cuando es poquito, no pasa nada con los electrones, digamos. O si nosotros tenemos poquitos electrones y tocamos la perilla, no pasa nada. Eso ya vamos a ver, porque eso se llama rigidez dieléctrica del aire, y depende de otras cosas, lo vamos a ver más adelante. El punto es el siguiente, que cuando la cantidad de carga que nosotros podemos transferir, digamos, es de una determinada magnitud, digamos, y cuando nosotros vamos a tocar la perilla, que es cuando recibimos esa descarga. Y en realidad lo que estamos haciendo es descargar ese exceso de electrones que nosotros teníamos con la perilla de la puerta. Que eso es lo que pasa, digamos, muchas veces cuando tocamos la puerta de la casa o algún portón metálico, etc.
Y esto por lo general se da los días que están nublados y que son muy secos, o que hay sol y son muy, muy, muy secos, digamos. Entonces cualquier frotación que ocurra en nuestros pies o en la ropa, digamos, lo que vamos haciendo en realidad es ir acumulando electrones. Y cuando esos electrones en alguna parte metálica donde pueden ser conducidos, pues lo que se produce es esa descarga estática, digamos, con la parte metálica que nos hace decir a veces malas palabras. Bien, vamos ahora, ¿dónde estábamos? Acá. Uno de los ejemplos clásicos también de la utilización de la electrostática es la fotocopiadora. La fotocopiadora también usa los fundamentos de la electrostática para poder transferir, digamos, una imagen hacia una hoja. ¿Y cómo trabaja esto? Este es el clásico tambor rotatorio, digamos, es un esquema, ¿no? Es un esquema, pero representa, digamos, cómo trabaja una fotocopiadora clásica. Observen acá. Acá tenemos un tambor, este tambor es giratorio permanentemente, ¿y qué es lo que hace? Tenemos un conductor acá, un conductor eléctrico, que lo que hace es cargar siempre positivamente el tambor. Este es un tambor metálico, entonces siempre sobre la superficie tenemos cargas eléctricas positivas. Y el láser lo que va haciendo es traduciendo lo que nosotros tenemos en la imagen del papel que queremos sacar una copia. Entonces, cuando el láser observa que hay una letra que queremos reproducir, lo que hace va escribiendo con ese láser, o sea, de forma negativa, va imprimiendo electrones para formar la letra. Entonces, en el tambor queda todo eléctricamente positivo, menos donde tenemos la impresión de las letras que queremos reproducir de forma negativa. Y en esas partes negativas que quedan, que son las letras que queremos reproducir, la tinta que está en el cartucho de tinta, esa tinta está cargada positivamente. Por lo tanto, la tinta se va a depositar por atracción en los lugares de las letras que venían de forma negativa. Recuerden acá que el láser las escribe a las letras con signo negativo. Entonces la tinta, como tiene signo positivo por atracción, la tinta se va a quedar acá en las partes negativas del tambor. Va a quedar en la parte negativa del tambor y se va a seguir desplazando a través del tambor, y acá recién va a hacer contacto acá con la hoja, ¿no? Acá viene el papel, digamos, en blanco. Y acá recién entra en contacto el papel con el tambor. Entonces, esta placa que tenemos acá abajo, está cargada negativamente, por lo tanto, la tinta que venía con signo positivo, digamos, va a ser atraído por esta planchuela. Entonces la tinta va a quedar en la hoja que está cargada negativamente. Entonces la tinta va a reproducir todas las letras que nosotros hemos escrito acá arriba con el láser. Pues después pasará por los rodillos para terminar la impresión y que quede bonita y que quede fachera. Y acá tenemos otro elemento, como esta lámpara, digamos, que lo que hace es descargar, digamos, toda esta combinación de cargas negativas y positivas que vienen con la impresión anterior. ¿Para qué? Para que cuando acá esté todo limpito, acá le volvamos a introducir cargas negativas y podamos escribir con el láser las partes negativas de las letras que queremos reproducir. Y así de forma sucesiva, ¿no? En definitiva,
lo que queremos mostrar acá, que una de las aplicaciones de la atracción-descarga, digamos, es una utilidad que nosotros siempre utilizamos, la fotocopiadora para sacar copias, etcétera, y está basado en la atracción de las cargas negativas y positivas. Acá utilizamos las cargas positivas para que la tinta se pegue al tambor y después las cargas negativas para que la tinta se transfiera al papel. ¿Qué teníamos acá? Un super mega video. Esperen que les tengo que compartir acá. A ver, me parece que es compartir sonido. No me acuerdo si tenía sonido, pero por las dudas. Confírmenme si escuchan cuando salga el video. Sí, profe. Sí, se escucha. Despacito, pero se escucha. Hay 6 procesos distintos en la producción de una impresión láser. Se usa una tecnología electrofotostática para transferir los datos digitales al papel. El proceso comienza con el rollo de carga. Este aplica una carga uniforme a la superficie del tambor fotoconductor. Los tambores fotoconductores son componentes sofisticados, de alta precisión, con una fórmula de precisión orientada a la potencia y a la longitud de onda del motor. Fueron diseñados para esto. El láser golpea el foto del tambor hasta 65 millones de veces por segundo. Esto crea una reacción química que descarga las áreas que estén negativas, resultando en una imagen electrostática. Después, la imagen se desarrolla en el rodillo que agrega el tóner. Hay un aparato llamado Dr. Blade, que es el que asigna la cantidad de tóner que se usará en el proceso. Mientras el rodillo de carga y el tambor de transferencia se juntan, el papel va pasando debajo de este último. Se le aplica una ligera carga para que pueda estar pegado al tóner. El tambor puede girar hasta 2 veces por segundo, sincronizando la velocidad exacta del papel, asegurando una transferencia completa de la imagen. Después, la imagen se hace permanente con un rodillo de fusión, que se calienta hasta 225 grados Celsius. Esto para que el tóner en polvo alcance su punto de fusión y que se derrita en la página para quedar grabado. El último paso para preparar el cartucho sería que la hoja limpiadora remueva cualquier tóner restante del rodillo del tambor de transferencia. Esa es la hoja limpiadora. Todo este proceso se puede repetir hasta 100.000 veces en la vida útil de una impresora láser. Estamos muteados. Bueno, la idea era que vean de forma más dinámica y gráfica cómo es el proceso de la fotocopiadora. En definitiva, es una aplicación, digamos, de la electrostática, poder hacer las fotocopias. Sabiendo todo esto que vimos hasta ahora, podemos ver de forma más fina, digamos, qué es lo que pasa en realidad con cada uno de esos elementos que vimos que se atraen y que se repelen o que se cargan y que se descargan. Para esto tenemos que entender la estructura de los átomos y cuáles son las propiedades eléctricas que tienen cada uno de los átomos. Me imagino que ya lo vieron, pero nunca está de más repetirlo. Recuerden que los átomos están formados por un núcleo, en el núcleo tenemos los protones y los neutrones.
alrededor del núcleo tenemos los electrones girando alrededor del núcleo. También es importante decir que la masa del electrón y el neutrón es mucho mayor que la masa de los electrones. Por eso es que decimos que el 99,9% de un átomo, la masa está concentrada en su núcleo. El 99,9% de la masa de un átomo está concentrada en el núcleo porque son mucho más pesados el protón y el neutrón que el electrón. Y también tenemos que saber distinguir que los electrones que giran alrededor del núcleo tienen carga eléctrica negativa y que los protones que están en el núcleo tienen carga eléctrica positiva y que los neutrones no tienen carga eléctrica. ¿Qué más? Bueno, acá están los valores de las masas. Observen cómo la masa del protón y del neutrón es 1,67 o 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la masa del electrón es 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. La masa del electrón es mucho más chica que mil veces más chica que la masa del neutrón y del protón. Por eso decimos que la masa está concentrada en el núcleo. También, como habíamos dicho en algún momento, pero lo volvemos a repetir, que los electrones se mantienen en la órbita, girando en órbitas alrededor del núcleo por la interacción de las fuerzas eléctricas, ¿no? Por la interacción de estas fuerzas de atracción que vimos que se producen entre las cargas negativas y positivas. Esa fuerza de atracción es la que mantiene a los electrones girando alrededor del núcleo. También habíamos dicho que todos los átomos en su estado natural, por lo general se encuentran en estado neutro. Y decimos que están en estado neutro cuando la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones que tenemos alrededor. Por eso decimos que la carga total neta de un átomo neutro es igual a 0, porque tiene la misma cantidad de protones que la misma cantidad de electrones. También podemos tener el caso que este mismo átomo se convierta en un ion positivo. Es un ion positivo porque le falta un electrón. Observen que acá teníamos 3 electrones y acá tenemos solamente 2 electrones. Ha perdido de alguna forma, ya vamos a ver cómo se puede perder un electrón. Ha perdido un electrón. Por lo tanto, solamente han quedado 2 electrones y 3 protones en el núcleo. Por lo tanto, su carga neta total va a ser positiva, porque tenemos más protones positivos que electrones negativos. Por eso se llama ion positivo. O también puede ser que el átomo neutro se convierta en un ion negativo. ¿Y cómo se convierte en un ion negativo? Pues, o sacando un protón o agregando un electrón. Más adelante también vamos a ver que es mucho más fácil agregar un electrón que sacar un protón del núcleo. Entonces acá observen que tenemos el ejemplo para cuando hemos agregado un electrón acá. Por lo tanto tenemos 4 electrones y 3 protones en el núcleo. Por lo tanto, la carga total neta de este ion negativo va a ser negativo, porque la cantidad de electrones es mayor que la cantidad de protones. Bueno, y esto nos define el principio de conservación de la carga, ¿no? Que la sumatoria algebraica de todas las cargas eléctricas de cualquier sistema cerrado es constante, siempre se mantiene constante. ¿Qué más?
acá tenemos también que la carga esta positiva y negativa que hablamos, la carga eléctrica que tiene un electrón y un protón, está cuantizada, o sea que tiene un valor determinado y después se va replicando de acuerdo a ese valor, o está contenida tantas veces ese valor de carga eléctrica. Y acá en este cuadrito resumen tenemos las características de cada uno de los componentes de un átomo. Protón, neutrón y electrón, tenemos el símbolo, cómo se simbolizan cada uno de esos elementos, cuál es la carga eléctrica que tiene el protón y el electrón, que observen que en módulo es el mismo valor. El protón y el neutrón tienen la misma carga eléctrica. Se mide en Coulomb, que es 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb, solamente que nosotros ya sabemos que el protón es una carga positiva y el electrón es una carga negativa. Pero la unidad cuantificada es la misma, es 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y también tenemos un resumen acá de las masas, como habíamos visto recién, de las masas de cada uno de esos elementos, y podíamos observar la diferencia, digamos, de por qué la masa está concentrada en el núcleo de un átomo, ¿no? Porque la masa del protón y el neutrón es mucho más grande que la masa del electrón. Bien, sabiendo esto, nosotros ya podemos hacer algún otro tipo de observaciones con respecto a algunos elementos en particular. Como habíamos dicho recién, cuando nuestra super mega compañera nos hizo una pregunta de por qué algunos elementos sí y algunos otros elementos no, y les había dicho que eso dependía, digamos, de la clasificación esa eléctrica que le dábamos a los elementos que teníamos en la tabla periódica, y dentro de esa clasificación tenemos esta que estamos observando ahora, cuando tenemos los materiales conductores, los aislantes y los semiconductores. ¿Cuáles son los elementos conductores? Pues los elementos conductores son los que tienen electrones de valencia disponibles en su última órbita. Los electrones de valencia son los que están en la última órbita electrónica. Observen que acá este electrón, no sé cuánto tiene, un montón de electrones, pero por química me imagino que ya vieron en notación electrónica de los electrones, como cuando tenemos muchos electrones en un átomo, cada uno de los electrones corresponde a una órbita en particular. Y cada órbita en particular se va completando con una determinada cantidad de electrones y así sucesivamente hasta completar la última órbita. Pero hay algunos elementos que en la última órbita tienen uno o dos electrones de valencia. Y esos elementos, al tener uno o dos electrones de valencia, son los más fáciles, por llamarlo de alguna forma, son fáciles de que esos electrones de valencia puedan saltar hacia otro átomo. Entonces, esos electrones de valencia o los materiales que tienen uno o dos electrones de valencia en su última órbita son los materiales conductores. Y los materiales conductores, como para que nos demos una idea, son los materiales conductores, bueno, del calor y de la electricidad también. Por ejemplo, el cobre de los cables que tenemos de nuestra instalación eléctrica en la casa, en el departamento, etc. Son de cobre y por eso utilizamos cobre, porque son buenos conductores de la electricidad. El cobre es uno de los elementos que tiene pocos electrones de valencia en la última órbita, por eso es un buen conductor. La plata, el bronce, el cobre, por lo general, los metales son buenos conductores de la electricidad y también buenos conductores del calor. Y eso es debido a que tienen pocos electrones de valencia en la última órbita.
Y pasa totalmente lo contrario, con los materiales aislantes. Los materiales aislantes no tienen pocos electrones de valencia en la última órbita, tienen muchos electrones de valencia en la última órbita. Por lo tanto es difícil que esos electrones salten hacia otro átomo o que podamos hacerlos saltar a esos electrones hacia otros átomos. Y por eso se clasifican como aislantes. Por ejemplo, la madera seca, el plástico, el vidrio, la cerámica, la mica, todos esos materiales son aislantes, por lo tanto no conducen la electricidad. ¿Y por qué no conducen la electricidad? Porque tienen muchos electrones de valencia en su última órbita. Tienen muchos electrones de valencia. Entonces es difícil de romper esas fuerzas eléctricas que tienen cada uno de esos electrones con respecto al núcleo. Entonces, por más que nosotros lo excitemos con corriente eléctrica o con calor, esos electrones no se desprenden de la última órbita. Por eso son aislantes, porque no conducen la electricidad y por lo general tampoco conducen el calor. Y después tenemos una situación intermedia, digamos que son los elementos semiconductores, que por ejemplo son con los que se construyen los transistores, los microprocesadores, etc. Pero eso es una familia particular porque ya no solamente dependen de su naturaleza constructiva o cómo están realizados sus átomos, sino que también dependen de con qué material están interaccionando. Por eso se los llama semiconductores. Necesitan otro elemento que los esté acompañando para que se transformen en conductor o en aislante. Pero por ahora simplemente lo señalamos, lo mostramos y sabemos que existen, pero nos vamos a concentrar nosotros en los conductores. Lo importante es entender que los elementos que son conductores son porque tienen pocos electrones de valencia en su última órbita. Entonces eso va a facilitar que ese último electrón o esos últimos dos electrones de la última órbita se desprendan fácilmente, y ese desprendimiento de ese electrón es lo que produce, por ejemplo, una corriente eléctrica. Es lo que produce una corriente eléctrica o lo que produce también la transferencia de calor entre los elementos conductores. Acá tenemos algunos ejemplos: la plata, el oro y el cobre. Podemos observar acá cómo tenemos acá un solo electrón de valencia en su última órbita. Por eso son excelentes conductores, porque con una pequeña energía nosotros podemos hacer desplazar este electrón que tenemos acá en la última órbita y poderlo hacer pasar hacia otro átomo. Y en ese traspaso del electrón hacia otro átomo es cuando se producen, digamos, por ejemplo, la corriente eléctrica, como decíamos recién. Entonces, teniendo en cuenta esto, bueno, hay algunas figuritas clásicas de los metales que son conocidos para nosotros, digamos, y son conductores. Por eso les decía que por lo general los metales son buenos conductores de la electricidad. Ahí podemos ver todos los ejemplos conocidos por nosotros. Los aislantes: el hilo, madera, plástico, vidrio. Y nada más. A ver. Me parece que no. ¿Está faltando? Bueno, está faltando. Bien, ya hemos terminado.
Lo que sí, lo que sí para aclarar la pregunta de nuestra super compañera, donde nos preguntaba por qué el desprendimiento se producía desde un sentido y no desde el otro. Voy a tratar de poner la figura. Voy a tratar de poner la figura de nuevo acá. Era esta. Compartiendo. Nuestra super compañera nos preguntaba por qué se producía, digamos, el desprendimiento de los electrones de uno con respecto a otro y no viceversa. Pues eso depende, en definitiva, depende de la naturaleza de cada uno de los elementos estos que estamos observando. Evidentemente, por ejemplo, cuando nosotros frotamos el plástico, que nosotros, ¿cómo le puedo decir? Ya sabemos, con lo que vimos recién, ya sabemos que son elementos aislantes, o sea que no conducen la electricidad o son malos conductores de la electricidad en realidad. Nosotros cuando producimos la frotación, a ver, tengo unos chats en el campus, están en el campus. Ah, bien. Como dijimos acá, como teníamos el plástico y el vidrio, que nosotros sabemos, y también la seda y también la piel, como dijimos recién, son todos materiales conductores. Pero en la frotación, la piel, para que se entienda, lo voy a hacer así de forma muy general, la piel, digamos, tiene más electrones de valencia en su última órbita que el plástico. Por eso es que los electrones de la piel pasan al plástico. Y de la misma forma, cuando nosotros acá frotamos el vidrio con la seda, en realidad acá lo que está pasando es que los electrones acá se quedan en el paño de seda. Por eso esto queda cargado positivamente. Y está cargado positivamente por un déficit de electrones, por los electrones que se quedaron en el paño de seda. Por eso, cuando después nosotros acercamos el paño de seda con la barra de vidrio, se ven atraídos. ¿Por qué? Porque esto quedó cargado negativamente porque los electrones que le faltan al vidrio están acá en el paño de seda. Por lo tanto, la carga neta del paño de seda ha sido negativa. Por como a la piel le faltan electrones, porque ha cedido electrones, queda cargada positivamente la piel. Por eso después, cuando a la piel la juntamos, digamos, con el trozo de plástico, digamos, se ven atraídos, porque la piel quedó con con un déficit de electrones, por eso quedó con un exceso de cargas positivas, y los electrones que le faltan a la piel son los que tiene acá la varilla de plástico. Por eso es que se ven atraídos. A ver, déjenme ver una cosa. Quiero ver una cosa. Bueno, chicuelos, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Por ahora hemos terminado.